Así es el momento de la dita musical. Sí, a ver. A ver. Si yo te digo hipismo, lo primero que Yes. vas a pensar es que en algún momento van a venir los queridos hippies fumaporros y se van a drogar con ácido y van a hacer quilombo. Y vamos a bailar en bolas. Quilombo, no. Un Bueno, poco- sí, un quilombo lindo. Sí, no sé si quilombo, pero un poco de la imagen esa típica del hippie viene del Festival de Woodstock, ¿no? Claro, sí, totalmente. No es, Es que como- el hippie ya era de por sí eso, sino que en Woodstock se generó un estereotipo. Claro, y ese estereotipo es bastante bien marcado en esta sociedad que justo vivía un momento muy particular. Woodstock comienza el 15 de agosto de 1969, ¿sí? Ajá. Es un festival que termina siendo como la congregación de varios festivales, ¿no? A fines de los 60 en Estados Unidos empiezan a crearse festivales, ¿sí? Un montón. Mira esa cantidad de gente. Una locura. Y ahora te voy a contar qué pasó con la cantidad de gente. Pero bueno, empiezan a crearse festivales. El primero que se crea grande se llama el Monterrey Festival de Pop, que era más música comercial, popular. Que fue como la prueba, ¿viste? Que un par de organizadores hicieron y armaron algo allá. ¿Qué pasa? De 1955 al 75 en Estados Unidos sufre la guerra de Vietnam. Va a meterse en Vietnam a intentar conquistar, básicamente. Imponer libertad, Sí. ¿no? Porque esa era la excusa siempre. Exactamente, imponer libertad. Y en ese contexto es que un montón de jóvenes, cerca de 15.000 jóvenes mueren en Vietnam. Y los que vuelven no vuelven muy cuerdos que digamos. Y la juventud empieza a atravesar una crisis muy existencial con respecto a las formas de vivir, a las formas de socializarse. Y se hace muy notorio en un rango etario de entre los 15 y 30 años más o menos, ponele, Bien. ¿no? Además de este contexto, en Estados Unidos también empezaba a crecer fuertemente la lucha contra el racismo. ¿Sí? Sí. Recordemos, año 69 es el Festival de Gusto, en el 68 asesina a Martin Luther King. ¿Sí? Todo eso fue generando un caldo de cultivo a la sociedad norteamericana que llevó a que el hipismo, junto con la venida de los Beatles, porque es innegable que los Beatles terminan atravesando la juventud diciendo, che, vos podés ser joven y no solamente tenés que obedecer los estatus preestablecidos por la sociedad norteamericana, de que vos apenas crecés te tenés que casar, formar una familia y trabajar en una empresa, sino que directamente les cambia el switch y dice, che, mirá, podés disfrutar la vida, sí, hasta los 30, 35 años. Por eso también siempre hablamos de que los Beatles no fueron solamente una revolución musical, sino que les enseñaron a los jóvenes que podían ser jóvenes. Bien. ¿Sí? Y en Clarísimo. ese contexto, sí, es que cuatro personas, sí, cuatro seres humanos dicen, che, ¿por qué no hacemos un festival? ¿Sí? La típica, ¿no? sí. ¿Por qué no nos ponemos un bar? ¿Por qué no armamos un festi? Todo empezó primero con la idea de hacer en verdad un estudio de grabación en Woodstock, ¿sí? Sí. Michael Lang, Artie Confield, Joel Roseman y John Roberts son los cuatro encargados de pensar este estudio que iba a estar ubicado en Woodstock, ¿sí? ¿Qué pasa? Entre idas y vueltas que se ponían de acuerdo, que no se ponían de acuerdo, que sí, que no en armar estudio, dicen, bueno, hagamos un festival mejor. Bueno, ¿Qué tan difícil puede hacer armar un festival, no? ¿qué vendrán? ¿1000 personas? ¿2000 personas? Claro, ¿cuánto nos puede salir armar un festival? ¿Qué che? te puedo cobrar? ¿Qué te puedo colar totalmente? Pero bueno, entonces empiezan a armar un festival en Woodstock, literalmente, y la sociedad de Woodstock, el pueblo de Woodstock, lo saca cagando. No sabían lo que se venía. O sí Les dice- sabían lo que se venía. sabía lo que se venían, claramente. Entonces cambiaron de sede, pero mantuvieron el nombre. Ah, bueno. Y ahí fueron a Bethel, que es un lugar, un campo muy grande, sí, son como cabañas de campos de Estados Unidos, o lo eran en esa época, la verdad no tengo ni idea ahora, y se cruzan con un señor que se llama Max Yasgur, sí, que les dice, yo les presto mi campo. Les corro las vaquitas, les corro los chanchitos, les corro todo, ustedes hacen lo que quieran acá, les cobro $75.000. Yo te digo, Está bien. no estaba mal, No. ¿sí? No estaba difícil y además algo que les gustaba mucho a los diseñadores es que el campo era una colina para abajo. Clave. Entonces quedaba como una platea Impresionante. hermosa. Ok, buenísima onda este muchacho, este señor Yasgur. Tan buena onda que es el presentador del festival después. Ah, mira. O sea, hay videos del chabón subiendo al escenario a hablarle a la gente presentando artistas. O sea, así de buena onda quedó todo con este que seguramente también era hippie, ¿sí? Seguro, seguro. Obviamente. Acá Juanfrey dice, hay olor a pepa en esta datita. Ahí no era Pepa, sí, en un ratito vamos a hablar de la Pepa. Bien. Así es como que deciden poner fechas y terminan siendo el 15, 16 y 17 de agosto con el nombre de Woodstock Music Art Fair. Queda el nombre de Woodstock porque el original era en Woodstock, se termina mudando a Bethel, pero bueno, dijeron mantengamos el nombre.
El total de hectáreas, sí, que le alquilaron a Yazgur es de 240 hectáreas. Inmensidad. Es una locura. Pero ¿qué pasa? A medida que fueron armando el evento, sí, fueron contratando. Los primeros en cerrar fueron Creedence, la banda que ya está en su mejor momento, año 69. Empiezan a cerrar, terminan cerrando 32 actuaciones, 32 artistas que iban a tocar. La entrada salía entre 10 y 24 dólares, dependiendo de la fuente, varía mucho el precio de la entrada, dependiendo si comprabas un abono para los 3 días, también en un valor. No quiero tirar un dato certero, pero más o menos entre eso es lo que estaba, porque no encontré realmente cuánto salía. Pero bueno, y hay un detalle, se iba acercando la fecha y el lugar no estaba preparado. Y unas semanas antes tiene que decidir si arman el escenario o arman el vallado de contención para poder cobrar las entradas. ¿Qué decidieron hacer? Armar el escenario. Obvio. Obviamente. ¿Y qué pasó entonces? Esos tenían algo así como 180.000 entradas vendidas. Fueron 400.000 personas. Claro. Porque no tenía forma de evitar que la gente se cole. Un recital del indio hoy en día. Exactamente, sí. En ese contexto es que de repente 400.000 personas invaden un pueblo de no más de 10.000 personas que era Bethel, como con el indio, claro. Y así nace o empieza a convertirse en un mito, Woodstock. ¿Por qué es importante lo que dice acá Juanfri de la Pepa? Porque obviamente, más allá del contexto que les conté anteriormente, fue la etapa de mayor experimentación de ácido lisérgico y de marihuana que tuvo la juventud de los 60, ¿sí? Todo lo que pasó entre el 65 y el 70 tenía atravesado sí o sí alguna droga, ¿sí? Y baratita, mira, LSD, acid, $1. ¿Viste? La guita que se había hecho el dealer en este momento, no. O sea, son 650 pesos si lo pones a dólar blue, más o menos. Y más o menos. No es nada. Regalado, ¿sí? Regalado. Pero bueno, uno no puede tomar igual los dólares, obviamente, de esa época con los dólares ahora, era mucho más caro, es mucho más caro ahora. Pero bueno, tanto quilombo generó esta cantidad de gente en el festival que generó un caos de tránsito en las rutas, de forma tal que empezaron a contratar helicópteros para que puedan llegar los artistas. ¿Sí? Y así llegamos a hablar un poquito de los artistas que estuvieron, ¿sí? Un montón, ¿sí? Muchos no lo van a conocer, muchos eran artistas de ese momento, muy íconos en Estados Unidos de ese momento, que fueron invitados. El primero en abrir fue Richie Havens, ¿sí? Que era un artista folk estadounidense. Después, ese primer día, voy a tirar los más conocidos, estaba Tim Hardin, Ravi Shankar, ¿sí? El papá de Nora Jones, ya les conté. Es verdad, me había olvidado. Datazo ese. Melanie Arlo-Guthrie, y cerraba la noche Joan Baez, que tocó embarazada, ¿sí? De 6 meses, tocó 2 horas y media, ¿sí? El show. Bueno, 6 meses igual está bien. Hay un detalle también muy divertido, que en verdad el festival lo tenía que abrir Tim Hardy y lo terminó abriendo Richie Havens. El show de Richie Havens duró 3 horas porque no llegaban los artistas. Decían tipo, estirá amigo, seguí tocando hasta que le avisemos. ¿Esto una vez que arrancó frenaba? Sí, pero ¿qué pasa? Es otro tema que empezó a verse el segundo día. El primer día fue el de menos convocatoria, ¿sí? Se estima que fueron 80.000, 70.000 personas. El segundo día fue el que fue todo el mundo, que se habla que había en simultáneo cerca de 300, 400.000 personas. Era una locura, que es donde se ven la mayoría de las imágenes también, ¿sí? El 16 de agosto pasó de todo, el 16 de agosto. Porque esa mañana, primero, Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos, dice, voy a mandar militares. Es un descontrol esto. Los asesores dicen, vos mandás militares acá. Si vos sumás militares, sí, claro, peor. Va a ser una masacre. Y en un momento medio paradigmático del festival, el gobierno de Estados Unidos, bueno, no voy a mandar militares para reprimir, les voy a mandar militares para ayudar. ¿Qué hizo? Mandaron médicos y helicópteros sanitarios. Bueno, bien. ¿Por qué? Tenían tanta gente pasada de droga que empezaron a tener desmayados, gente inconsciente, en estados deplorables realmente. Entonces usaron los helicópteros para trasladar a la gente que estaba realmente detonada, y a su vez para poder llevar agua, para poder llevar todo esto. El segundo día del festival se quedan sin comida. No tenían comida para vender. ¿Qué pasó? El pueblo entero empezó a darle comida al festival. Bueno. Y si no le vendían, se las daban, porque sabía que había 400.000 personas que estaban cagando de hambre ahí. No, que podía ser un desastre sanitario en cualquier instante todo esto. Increíble todo lo que pasaba. Esto en simultáneo, ¿sí? El primer día la fecha terminó a las 10 de la mañana. O sea, el viernes terminó el sábado a las 10 de la mañana. La fecha del sábado arrancó a las 12 del mediodía. Claro, ahí tuviste 2 horitas de changüí nomás. Sí. Y acá nos vamos a meter un poquitito en una temática especial del día de hoy, porque también hay un personaje esencial en el rock y en la música latina que se llama el señor Carlos Santana. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mira, tenemos un videíto por ahí de Santana para verlo, tocar, porque es una persona muy entretenida en este festival. A ver. Era la primera vez que un latino tocaba en un festival. Bien. Y es casi la primera vez que un latino se mete a tocar música en Estados Unidos, de esta manera, ¿no?
le termina flasheando mucho a todos los yankees. Mirá un poquito. A ver hasta cuándo nos deja YouTube. ¿Qué pasó? Santana muchas veces contó que no se acuerda de este show. Porque dice, a mí me dijeron, yo toco a las 2 de la mañana, le dijeron. Él llegó a las 12 del mediodía a el festival. ¿Qué dijo? Y bueno, mezclaba una pepa. Obvio. Y lo mezcló con una mezcalina que le había dado un amigo de él. Bien. Él sabía que esa mezcla le duraba 8 o 10 horas. Sí. Entonces, o sea que estaba limpio para tocar. Estaba limpio. Estaba tocando de día ahí. ¿Qué pasó? Se tomó otra. A las 2 horas lo llama a su manager y dice, che, tenés que subir ahora. No, ¿cómo que ahora? Del ojete. ¿Cómo que ahora no? Y lo mandaron a subir y subieron a tocar así, como los vemos acá. Hermoso. Miren la locura que era. ¿Y qué pasa? Esto le voló mucho la cabeza a los Yankees y de hecho Santana no había sacado ni su primer disco a esta altura. ¿Pero por qué les voló mucho la cabeza? Porque era la primera vez que escuchaban el rock con congas. Claro. Con percusión. La única percusión del rock en ese momento era la batería. Claro. Te parece de repente un chabón con unas congas, unos timbales y encima de toda esa música te mete solos de guitarras tremendo. ¿Sí? Que en un momento donde la música rock estaba invadida por solos de guitarra, ¿sí? Sí. Y hace esta cosa hermosa, Soul Sacrifice es el tema que estamos viendo de Santana en vivo en Woodstock. Y bueno, y en ese contexto es que Santana se convierte en uno de los shows más importantes que tuvo Woodstock de 69 por todas estas locuras que les cuento, nada más porque él estaba totalmente redrogado. Novedoso, en un mambo recopado, todos súper compenetrados. Impresionante, la verdad. Una locura hermosa. Pero bueno, esto fue el segundo día, que el segundo día tenía una cantidad de grosos, sí. Eso te iba a preguntar, ¿había mucha diferencia en el line-up que hizo que la gente vaya más al segundo día que al primero? Sí, el primer día lo más importante teníamos a Ravi Shankar, que obviamente por su nexo con los Beatles había abierto una puerta a Estados Unidos enorme. Estaba Tim Hardy, que también era muy importante, y Joan Baez era muy importante en ese momento también. Pero hasta ahí. El segundo tenías a Santana, que ahora es un gran músico, en ese momento no lo conocía nadie. Tenías la Incredible String Band, que es una banda psicodélica, muy psicodélica, pero muy psicodélica, que recomiendo que escuchen, que estaba en su mejor momento y también había levantado mucho. Estaba Grateful Dead, que es una de las bandas íconos de la música hippie. Tenías a Creedence, tenías a Janis Joplin, claro. Y esa fecha la cerraba The Who, claro. Es como todo. Ese día el festival, o sea, la fecha del sábado, ¿sí? Terminó a las 11 de la mañana del día siguiente, ya con lluvias, ¿sí? Entonces, ese quilombo de campos gigantes se convirtió en una marea de barro también. Y ahí es donde se ven todas las imágenes conocidas, donde hasta lo parodia a los Simpsons, de la gente llena de barro. Claro. ¿Sí? Esto también hizo que mucha gente empiece a irse del festival, ¿sí? Al segundo día ya estás agotado, quizás te querés ir y bla. Pero quedaba el tercer día, donde tocaban Jefferson Airplane, Joe Cocker, que creo que uno de los videitos que está para poner es de Joe Cocker, un Joe Cocker que vos no lo reconocés, ¿sí? De lo joven que era. Tocaba The Band, tocaba Johnny Winter, Crosby, Still, Nash & Young, y cerraba nada más y nada menos que Jimi Hendrix. Claro. Que era la frutillita del postre para todo el mundo, ver a Jimi Hendrix, que supuestamente tocaba a las 12 de la noche. Sí, después te voy a decir a qué hora tocó. Dale, Jimi Hendrix, pero vamos a ver el videito. Estamos ahí buscando a Joe Cocker, mirá lo que era Joe Cocker. El estado en el que sube. Todos subían en ese estado, ¿no? Bastante doblados, digamos. Pero muy joven. Y hacia priori no sé si me doy cuenta, camina por lo menos. Y bueno, es un montón que caminen para ese momento. Había algo muy interesante. Esas patillas, madre mía. A ver. No se entiende nada. No, si estaba más duro, pobre. Pero bueno, este line-up era otro muy jugoso para la época, ¿no? Estamos hablando de todos artistas grosísimos. Y ahí es cuando el festival llega a su maxim en cuanto, no solo sonido, sino en cuanto a relación de la gente con el festival en sí. Todo esto ya empezó a generar el mito de Woodstock, ¿no? Ya en ese momento se hablaba de un festival para 400.000 personas, donde el hipismo era el ícono que estaba atravesando todo eso, ¿no?
¿Qué pasa? Bueno, hay un montón de situaciones que fueron llevándose a que el festival el último día se fuera atrasando cada vez más. Sí, ¿sí? ya empezaste el primer día con un atraso tremendo, el segundo se fue todo al choto. Exactamente. ¿A qué hora tocó Jimi Hendrix? Es la pregunta del millón. Tocó a las 9 de la mañana del lunes. Claro. O sea, el cierre del festival fue el lunes a las 9 de la mañana, ya había poca gente, había 20.000, un montón de gente igual, 20.000, 30.000 personas, ¿sí? Pero quedó inmortalizado ese show porque es cuando Jimi Hendrix abre el show tocando con la guitarra el himno de Estados Unidos. Sí. Que en este contexto que te contaba antes, donde los jóvenes tenían como una crítica muy grande a todos Estados Unidos, que Jimi Hendrix, el guitarrista del momento, ahora tocando el himno de Estados Unidos, que era una falta de respeto tocar el himno si no eras una banda militar. Volvió loca a toda la gente que estaba ahí y ahí se cerró este festival. Unos datitos, ¿sí? Dale. Para contarte quiénes quedaron afuera y quiénes fueron invitados y no aceptaron. Los primeros, Led Zeppelin. Los hermanos dijeron, no, que estamos de gira por otro lado, la verdad es que no tenemos ganas de meter un festival. Mirá lo que se perdieron, ¿no? El festival. Otro que estaba invitado pero dijo que no fue Bob Dylan porque le dijo que no le gustaban los festivales. Dijo Dylan. Pero... Te sale muy bien. Pero a las 2 semanas estaba cerrando el contrato con otro festival. Qué vivaracho. Qué vivaracho el Bob. Qué vivo el Bob, ¿no? También fueron invitados los Doors, fue invitado Frank Zappa y todos dijeron que no. Y fueron invitados los Beatles. Ajá. Los Beatles que no tocaban estaban tocando, claro. Desde el 66. Los hermanos John Lennon. John Lennon dijo, si toca la Yoko Ono Band, sí, si no, no vamos. Y le dijeron, no queremos la Yoko Ono Band, la verdad. Vení a tocar con los Beatles. Ono Band. John, Dios. Así que por eso no fueron los Beatles a tocar a Woodstock. Yo creo que si hubiesen ido los Beatles hubiese sido el descontrol más grande de la música, porque de estas 400.000 personas tenés que agregarles 400.000 personas más que iban solamente a ver a los Beatles, ¿sí? Dicen sí, que... pero no era un público que me parece tan preparado para esto. No. Pero eran públicos, si bien parecidos, muy diferentes. El público de los Beatles era otro tipo de público, obviamente juvenil, adolescente, con mucha no sé, presencia, pero no sé si era el mismo público hippie que estaba en este festival, ¿no? Estos eran los verdaderos hippies, o sea, cuando es que pensás en un hippie, pensás en la imagen de Woodstock. Sí. Pero bueno, un día como hoy arrancaba... Acá, perdón, sí. Antes de que le des el cierre pertinente a esta columna, dice, me sorprende que los botones amargos de The Who hayan dicho que sí, dice. Pero ¿cómo le vas a decir botón amargo a los Who? Me encantó, me gusta ese comentario, no sé por qué tiene tanto odio para contra los Who, yo la verdad desconozco igual mucho de las características de las bandas, pero bueno, sí me sorprende que muchas bandas que luego fueron consagradas no fueron y sin embargo, o sea, Woodstock, además de hacerse famoso por esta cantidad de gente, por las drogas y demás, también por la calidad de sus artistas, me sorprende que todos los que mencionaste que fueron invitados y no fueron, ¿por qué no? Yo creo que porque no querían meterse en este quilombo, sabía que iba a pasar algo, yo creo que también dependía mucho de la guita. El festival terminó más o menos $1,5 millones abajo, en números rojos. A los artistas no se les pagó a la mayoría. Sí, bueno, ni se acordaban que habían tocado. Por eso, pero sí pasó esto, no sé. Santana siempre dice que si no hubiese tocado un gusto, seguramente no hubiese llegado a ser quien era. Puede ser, porque no lo conocía nadie Santana. El manager un día lo llamó, le dijo, tenés que estar en este festival sí o sí. Santi, ¿se repitió después esto? Sí. Hay un par de ediciones más, hay una edición trágica en el 99, que un día vamos a hablar de ella, bien, donde fallecieron personas por una avalancha. Fue más terrible, sí. Hubo otra en el 95, creo que hubo en el 87, hubo otra también, pero este es el ícono. Esta fue, por todo lo que decíamos, que fue un ícono, por el contexto, por la cantidad de gente, por lo que transmitió, por lo que hizo en la sociedad y por lo que marcó en un antes y un después en la era de los festivales, ¿sí? Cuando se habla de la historia de los festivales, por más que ya hubo un par de festivales previos, todo arranca sin duda con Woodstock, ¿sí? Y a la música internacional, Woodstock le significa el festival más importante que ha existido. Por más que me hablen de Live Aid, de lo que quieras, si no hubiese existido Woodstock, seguramente toda la generación que creció con los 60, en los 70, no tendría la misma mentalidad hoy en día. Era como la congregación más grande del hipismo que existió y fue en el momento justo, ¿no? Es eso. Vamos a ir escuchando, ¿sí? A Jimi Hendrix en vivo en ese show en Woodstock tocando Red House. No voy a poner Good Child que dura 25 minutos porque sería un embole, pero en ese tema es cuando de repente Jimi Hendrix agarra el alcohol y prende fuego la guitarra y lo hace llamas. Nada, un show increíble. Lo bueno es que hay muchas imágenes, hay muy buenos documentales también en YouTube para ver, así que recomiendo que lo hagan. También hay muchos discos que quedaron grabados del festival
que es con un audio bastante precario, pero que está bueno escucharlos porque es un material histórico y para que se entienda un poquito el momento que se vivía musicalmente y el momento que vivía la gente con la música. Y para recomendado, así que nada. Cumpleaños de Woodstock, sí, un 15 de agosto de 1969 que arrancaba este festival que terminó siendo histórico para todo el universo y nos vamos con Jimi Hendrix. Gracias, Andy.